El sol de mediodía caía como un juicio sobre la plaza polvorienta. Un pequeño grupo de hombres, con sombreros bajados y ojos sombríos, rodeaba una plataforma improvisada. No se oía la bulla habitual del ganado, sino un silencio cargado. En el centro, temblorosa y delgada, estaba una mujer. Sus ojos, profundos pozos de desesperación, evitaban las miradas. Un vientre abultado, apenas disimulado bajo una tela descolorida, anunciaba su condición. Su padre, un hombre con la piel curtida por el sol y el alma por la amargura, alzó la voz. Una sentencia más que una oferta. La vendía, no como un objeto, sino como un problema. Su vergüenza. Elías observaba desde la periferia su mano áspera apretando el ala de su sombrero. El sudor le corría por la sien, no solo por el calor. Cada palabra del padre era un golpe. Escuchó el precio inicial, ridículamente bajo, y sintió una punzada en el estómago. No era el valor del dinero lo que importaba, sino la indignidad. La mujer ni siquiera levantó la cabeza, su postura una mezcla de resignación y una resistencia silenciosa que solo él pareció percibir. Los murmullos de la gente se extendían, una marea de juicio que amenazaba con ahogarla. Decían que era una deshonra, una carga para su familia. Elías conocía el peso de una carga, el de la tierra que se secaba bajo sus botas, el de la soledad que se aferraba a su cabaña. Entonces, el padre anunció la subasta formalmente, con una frialdad que helaba la sangre. ¿Quién ofrece $60 por la hija de Miller, Ana, y su situación? La cifra resonó. $60. Elías sintió que la bilis le subía a la garganta. Era un precio que la despojaba de cualquier rastro de humanidad. Nadie pujaba. El silencio se hizo aún más denso, asfixiante. La mujer se encogió sobre sí misma, como si quisiera desaparecer entre las tablas. Era la encarnación de la humillación pública, la desesperación malinterpretada como debilidad. Su mirada se encontró con la de Elías por un instante fugaz. No había súplica, solo un vacío que lo atravesó. Era una mirada que decía, no deseada. Un escalofrío recorrió su espalda a pesar del calor sofocante. Elías no era un hombre impulsivo. Su vida estaba marcada por la cautela y la paciencia, pero algo se rompió dentro de él en ese momento. No era lástima, o al menos no solo eso. Era una profunda indignación, una revuelta contra la injusticia inherente. La vio allí, no como un objeto de compra, sino como un alma al borde del abismo. Y supo que no podía quedarse quieto. El rancho apenas le daba para comer. Su futuro era incierto, pero la idea de dejarla allí, abandonada a un destino incierto, le resultaba insoportable. Los años de sequía habían endurecido su corazón, pero no lo habían roto. Había una elección en juego, una que no tenía nada que ver con la riqueza o la comodidad. Era una elección de humanidad. Elías dio un paso al frente. Su voz, aunque tranquila, resonó con una autoridad inusual. 65, dijo, y el murmullo de la multitud se detuvo de golpe. Las cabezas se giraron hacia él. Había una mezcla de sorpresa y desaprobación en los rostros que lo rodeaban. Elías era un hombre conocido por su reticencia, por su vida apartada. Esta acción era extraña para ellos. Ana levantó la cabeza lentamente, sus ojos anchos de incredulidad. El padre de Ana, Miller, lo miró con desconfianza, su semblante un mapa de la moral ambigua que definía a muchos en ese pueblo. Elías mantuvo su mirada firme. La decisión estaba tomada. No era por heroísmo, sino por una silenciosa convicción de que algunas cosas simplemente no debían ser. El calor de la vergüenza se extendía, no solo en la mujer, sino en el aire que todos respiraban. Elías se sentía como si estuviera a punto de caminar hacia una tormenta de invierno, sin saber qué le depararía. El silencio que siguió a la oferta de Elías fue más pesado que el calor.
La multitud, antes ruidosa en su condena, se quedó inmóvil, observando. El padre de Ana parpadeó. Su boca se abrió y se cerró varias veces. Nadie esperaba que alguien pujara, y mucho menos por esa cantidad, por la situación de Ana. El rancho de Elías, aunque suyo por herencia, apenas producía lo suficiente para subsistir. Los últimos inviernos habían sido duros, y la sequía actual amenazaba con llevarlo a la ruina. Elías lo sabía. Su elección no era lógica. Era una carga más que añadía a su ya pesada vida. Pero la visión de los ojos vacíos de Ana se había grabado en él. Miller finalmente habló, su voz áspera. «¿Va en serio, Elías? ¿Por qué querría usted eso?» La palabra «eso» colgó en el aire, hiriente. Elías no respondió. No necesitaba justificar su decisión ante ellos. Se acercó a la plataforma, ignorando las miradas. Se detuvo frente a Ana. Ella levantó la vista, sus ojos interrogantes, llenos de una mezcla de miedo y una tenue curiosidad. Elías la miró fijamente. «La compré por $65», dijo con voz grave, «pero pedí su permiso primero». Extendió una mano hacia ella, no para tocarla, sino para ofrecerla. Era una elección, no una orden, un gesto simple, pero cargado de un respeto que ella no había recibido en mucho tiempo. Ella dudó. Por un momento, su mirada se perdió en el horizonte, como si evaluara la huida. La gente esperaba su respuesta, la respiración contenida. La tensión moral entre su libertad y su pertenencia se podía sentir. Para Ana, era una cuestión de si había alguna diferencia real entre un amo y otro. Elías no insistió, solo mantuvo la mano extendida, una oferta silenciosa de seguridad. El sol comenzaba a inclinarse, y las sombras se alargaban, trayendo una ligera brisa que no aliviaba la opresión. Finalmente, con una lentitud que denotaba la magnitud de su decisión, Ana levantó su propia mano, delgada y temblorosa, y la colocó en la de Elías. Su piel era fría, la de él, áspera y cálida. El contacto fue breve, un pacto no verbal, un acuerdo silencioso entre dos almas solitarias. Antes de que la multitud pudiera recuperarse, Elías se dirigió a Miller. «Exijo que se case con ella hoy mismo. Aquí, ahora». Era un riesgo. Un ranchero, luchando por sobrevivir, tomando una mujer embarazada y demandando un matrimonio instantáneo. Era una declaración de intención, una forma de protegerla del juicio de la comunidad, de darle una identidad, una pertenencia, por precaria que fuera. Miller se atragantó, pero el notario del pueblo, un hombre de aspecto cansado que había presenciado innumerables dramas, asintió con una expresión de resignación. La ley era clara. Si había un acuerdo, el matrimonio podía realizarse. La gente susurraba. No era una boda de cuento de hadas, sino una transacción, un acto de desesperación envuelto en la decencia. El notario, con su libro en la mano, ofició la ceremonia bajo el sol poniente. Las palabras eran breves, la promesa, inmensa. Ana no sonrió. Elías no mostró alivio. Era una unión forjada en la crisis, no en el amor. Era un refugio, un pacto de supervivencia. Las cicatrices de sus pasados no se borrarían con un sí. Los niños en peligro, el abandono, la humillación pública, todo eso flotaba en el aire. La única exclamación, si es que la hubo, fue la de un ave solitaria cruzando el cielo. Después de la breve ceremonia, Elías se volvió hacia los Miller. «Hemos terminado aquí». Luego, con Ana a su lado, se alejó de la plaza, dejando atrás las miradas y los juicios hacia el camino solitario que conducía a su rancho. La tierra bajo sus pies era dura, prometiendo una vida de esfuerzo. Sabía que las dificultades apenas comenzaban. Antes de comenzar esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves.
y suscríbete si quieres más contenido como este. El camino al rancho de Elías era largo y polvoriento. El silencio entre ellos era un velo espeso, roto solo por el crujido de la carreta y el suave murmullo del viento. Ana se sentó rígidamente, sus manos apretadas en su regazo, los ojos fijos en el horizonte. La desesperación se había mezclado con una incertidumbre abrumadora. ¿Qué clase de hombre era aquel que la había comprado, que la había casado, todo en el mismo día? ¿Qué destino le esperaba ahora? Se aferraba a la escasa dignidad que le quedaba, sin atreverse a preguntar, sin atreverse a esperar. El rancho de Elías apareció finalmente a la vista, una silueta solitaria contra el cielo anaranjado del atardecer. Era más una cabaña desvencijada que una casa, rodeada de corrales vacíos y un molino de viento chirriante. No había jardines, ni la promesa de una vida fácil. Era un lugar duro, reflejo de la vida que Elías llevaba. Cuando la carreta se detuvo, Elías bajó sin decir palabra, ató las riendas y luego se volvió para ayudarla a bajar. De nuevo, no hubo orden, solo una mano extendida. Ana dudó de nuevo, pero la tierra, la única tierra firme que había sentido en mucho tiempo, la empujó a aceptar. Sus pies tocaron el suelo. El polvo se levantó. El aire era denso con el olor a tierra seca y pino. Entraron en la cabaña. El interior era simple: una cama, una mesa, una estufa de leña. Limpio, pero espartano. Elías encendió una lámpara de aceite, y la luz cálida llenó el espacio, revelando más de la escasa vida que tenía. «Puedes quedarte aquí», dijo, señalando la cama. «Yo dormiré en el granero por ahora». Su voz era áspera, pero no hostil. Su tono sombrío, empático. Ana asintió, incapaz de articular una respuesta. La vergüenza aún se aferraba a ella como una segunda piel. Cada fibra de su ser le decía que no era deseada, que era una carga. Los años de humillación, las falsas acusaciones que la habían llevado a esa subasta, habían dejado cicatrices profundas. Ella se sentó en el borde de la cama, sintiendo la dureza del colchón bajo su peso. Elías salió. El silencio volvió a envolverla, un silencio diferente al de la plaza, menos condenatorio, más reflexivo. Era la calma después de la tormenta, pero la tormenta había dejado su marca. Miró a su alrededor. No había pertenencias, no había rastros de su pasado, solo el presente incierto. Los días siguientes fueron una rutina silenciosa. Elías salía al amanecer para atender lo poco que le quedaba de ganado y sus cultivos marchitos. Ana, al principio, se quedaba dentro, sumida en sus propios pensamientos. Poco a poco, comenzó a moverse por la cabaña, limpiando y ordenando los pocos enseres. La incomodidad entre ellos era palpable, pero no había hostilidad. Elías le dejaba comida, sencilla y escasa, y la respetaba. No hacía preguntas intrusivas, no la obligaba a hablar. Había una bondad silenciosa en su manera, una que Ana apenas recordaba. Él nunca la hizo sentir como una carga, a pesar de que sabía que lo era. Esa ausencia de juicio era una revelación, un bálsamo para su alma. Una tarde, mientras Elías reparaba una cerca rota bajo un sol inclemente, Ana salió de la cabaña. Había encontrado algunas semillas de girasol en un frasco viejo. Comenzó a remover la tierra seca cerca del porche con la intención de plantarlas. No dijo nada, solo trabajó. Elías la observó desde la distancia, el movimiento de sus manos, la dedicación en su rostro. Era una acción pequeña, un intento de traer vida a un lugar desolado. No era una muestra de afecto, sino un simple acto de querer. Era un comienzo, un acto de conexión tentativa. Quizás, solo quizás, había un atisbo de esperanza en esa tierra árida. El sol se puso, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, y por primera vez en mucho tiempo, Ana sintió un atisbo de paz. Los días se convirtieron en semanas. El verano se prolongaba,
y la sequía apretaba su puño sobre la tierra. Los girasoles de Ana luchaban por sobrevivir, pequeñas manchas verdes que desafiaban la desesperación. La presencia de Ana en el rancho se hizo menos extraña, menos cargada. Ella aprendió las rutinas de Elías, la forma en que se movía, el sonido de sus botas en el suelo. Él, a su vez, notó los pequeños cambios que ella traía a la cabaña. El olor a hierbas secas, el agua siempre fresca en la jarra, la ropa remendada con hilos que ella había encontrado. No hablaban mucho, pero el silencio ya no era un muro, sino un espacio compartido. Una comprensión tácita crecía entre ellos. Una noche, después de una cena escasa de frijoles y pan duro, una tormenta se avecinaba en el horizonte. Los relámpagos iluminaban el cielo a lo lejos y el viento comenzaba a soplar con fuerza. Elías estaba afilando un cuchillo, la única luz venía de la lámpara. Ana lo observaba. Algo la impulsó a hablar, a derribar una parte de los muros que la protegían. Me vendieron porque, bueno, era una vergüenza, dijo su voz apenas audible. Elías detuvo su trabajo, sin mirarla directamente. La gente tiene su propia manera de lidiar con la vergüenza, respondió él, su voz grave. No había juicio, solo una quietud que invitaba a la continuación. Ella tomó una respiración profunda. Mi padre creía que era una carga. Siempre lo fui, de alguna manera. Me sentía no deseada, incluso antes de esto. Su mano se posó suavemente sobre su vientre. Me acusaron de robar, de deshonrar a la familia. No era verdad, pero la gente no quería creerlo. Las palabras salían con dificultad, cada una pequeña herida reabierta. El abandono, la traición, el peso de una reputación arruinada, las cicatrices emocionales eran profundas. Elías puso el cuchillo a un lado. La verdad tiene una forma curiosa de esconderse, dijo, pero no cambia quién eres. Era la validación que Ana nunca había recibido. Era un regalo de confianza. Ella no miró atrás. Continuó, la historia fluyendo como un arroyo liberado. Me echaron de casa. No tenía a dónde ir. Pensé que moriría en el camino. Luego, un hombre, él me ayudó. Pero él también se fue. Me dejó y entonces mi padre me encontró y me trajo de vuelta, solo para venderme. La amargura era palpable, pero también había una vulnerabilidad en su voz. Contó su historia de principio a fin, la cruda realidad de su viaje emocional desde la desesperación. Elías escuchaba, sus ojos fijos en la ventana donde la tormenta comenzaba a desatarse. Él entendía el peso de las cargas, el sentimiento de estar roto. Había una conexión tentativa que se solidificaba con cada palabra. Cuando terminó, el silencio regresó. Pero esta vez era un silencio diferente, uno que albergaba el eco de sus palabras, el peso de su revelación. Ana se sintió aliviada, pero también aterrada por haber expuesto tanto. Elías se levantó y caminó hacia ella. Su rostro, iluminado por la lámpara, era un mapa de emociones complejas. No la tocó, no le ofreció palabras vacías. Solo se sentó a su lado, la cercanía un bálsamo. No estás sola, Ana, dijo, su voz apenas un susurro por encima del creciente viento. Y esto, él asintió hacia su vientre. Esto es parte de ti, una elección que has tenido que soportar. Era el reconocimiento de su resistencia, de su fuerza. La tormenta golpeó la cabaña con fuerza, pero dentro se había gestado una quietud, un atisbo de pertenencia. La intimidad emocional había aumentado, y con ella, el riesgo. La tormenta trajo algo de lluvia, pero no lo suficiente para romper la sequía. Los girasoles de Ana bebieron con avidez, pero la tierra seguía agrietada. La revelación de Ana había acercado a Elías y a ella. La vulnerabilidad compartida había forjado un lazo. Elías comenzó a contarle fragmentos de su propia vida.
de la soledad que había sentido desde la muerte de sus padres, de la lucha constante por mantener el rancho a flote. Había una resonancia entre sus cargas. Los momentos de respiro eran más frecuentes, pausas para la reflexión. Sin embargo, la paz era frágil. La comunidad no había olvidado el escándalo de la subasta. Los rumores sobre Elías y Ana, el ranchero que compró a una mujer embarazada, se extendían como la pólvora en los pueblos vecinos. El juicio comunitario insinuado se hizo más palpable. Cuando Elías fue al pueblo por provisiones, las miradas eran más directas, los susurros más audibles. La gente se apartaba de él en la tienda. El banquero le dio una mirada de desaprobación cuando fue a negociar un préstamo. Era el ostracismo silencioso, la condena sin palabras. Elías sintió el peso, pero ya no estaba solo en llevarlo. Un día, el sheriff del condado llegó al rancho de Elías, un hombre alto y corpulento, con un aire de autoridad moral ambigua. Se bajó de su caballo con una lentitud deliberada, sus ojos escudriñando cada rincón de la propiedad, como buscando una falla. Ana, que estaba regando los girasoles, se quedó paralizada. El miedo la invadió de nuevo. ¿Habían venido a buscarla? ¿A castigarla por algo que no había hecho? Elías salió de la cabaña, su postura firme. «Sheriff, ¿en qué puedo ayudarlo?», preguntó, su voz carente de calidez. Elías, el sheriff, asintió, su voz resonando con una autoridad que se sentía más bien como una amenaza. «He recibido algunas quejas sobre su situación aquí. La gente del pueblo no ve con buenos ojos el modo en que las cosas se han desarrollado». Se detuvo, sus ojos volviéndose hacia Ana, que se había encogido detrás de Elías. «Una mujer así, un niño. La moral de esta comunidad es importante. No podemos permitir que la deshonra se extienda». Era una velada amenaza, una afirmación de la tensión moral entre su libertad y la expectativa de la comunidad. Elías sintió la rabia crecer dentro de él, fría y controlada. «Ana es mi esposa. Lo hicimos legalmente. No veo cómo esto es asunto de nadie más que nuestro». La voz de Elías era baja, pero cargada. El sheriff sonrió. Una sonrisa sin alegría. «La ley es una cosa, Elías. La reputación otra. La señora Miller de la iglesia ha expresado su preocupación. Cree que una mujer como Ana no es apta para criar un niño en esta comunidad. Sugiere que quizás el niño sería mejor en un orfanato o con una familia apropiada». El aliento se le cortó a Ana. La sangre se le heló en las venas. Su niño, el miedo más profundo, se materializó ante sus ojos. Elías sintió la urgencia, el peligro inminente. El sheriff no se inmutó. «Piénselo, Elías. Podría ahorrarse muchos problemas. Las tierras están secas. No se necesita otra carga. Un niño es mucho trabajo. Y si no hay suficiente para mantenerlo, es una decisión que la ley puede tomar por usted». La amenaza externa era clara. No solo la ruina financiera, sino la posibilidad de perderlo todo, de que le quitaran al hijo que aún no había nacido. La lealtad entre ellos, apenas forjada, estaba a punto de ser puesta a prueba. La partida del sheriff dejó una sombra pesada sobre el rancho. Ana estaba pálida. Sus manos temblaban. La idea de que le arrebataran a su hijo era un terror más profundo que cualquier humillación anterior. Elías la vio. La desesperación en sus ojos era un espejo de la propia. La amenaza externa había, irónicamente, solidificado su vínculo. Ya no eran dos extraños unidos por una transacción, sino dos almas aferradas la una a la otra frente a un mundo hostil. Elías sintió una ferocidad protectora que nunca supo que poseía. La soledad que siempre lo había definido comenzaba a disolverse. «No van a llevarse a tu hijo, Ana», dijo Elías, su voz firme. Era una promesa, un juramento. Ana lo miró.
sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y una esperanza naciente. ¿Cómo vamos a evitarlo?, preguntó, su voz rota. Elías suspiró. Necesitamos mostrarles que podemos mantenernos. Necesitamos que este rancho funcione, más que nunca. Era una batalla no solo contra la sequía, sino contra el juicio de la comunidad, contra aquellos que creían que ella no merecía la paz. La tensión moral entre su libertad y la condena de la sociedad se intensificaba. A partir de ese día, Elías y Ana trabajaron juntos con una nueva determinación. Él le enseñó sobre la tierra, sobre las señales sutiles de la naturaleza. Ella aportó su ingenio, su capacidad para encontrar valor en lo que otros desechaban. Ella ayudó con las pocas gallinas que quedaban, remendó la ropa, cuidó el huerto con una dedicación que asombraba a Elías. Su presencia, antes una carga, ahora era una fuerza. Elías encontró consuelo en el silencio compartido de su trabajo, en la forma en que sus sombras se alargaban juntas al atardecer. La intimidad emocional crecía no con palabras, sino con actos de bondad mutua. El tiempo de Ana se acercaba, las noches se volvieron más tensas. El rancho se sentía más pequeño, pero también más lleno. El chirrido del molino de viento, antes un recordatorio de la soledad, ahora era parte de la sinfonía de su nueva vida. Una noche, bajo un cielo estrellado y silencioso, Ana comenzó a sentir las primeras contracciones. El miedo se apoderó de ella, pero Elías estaba allí. Su presencia era un ancla. Sus ojos, antes tan solitarios, ahora la miraban con una preocupación inquebrantable. No había vergüenza, solo una profunda aceptación. Las horas se arrastraron, una lucha agridulce que culminó con el grito de un bebé, una niña, pequeña pero fuerte. Sus primeros llantos llenaron la cabaña, una melodía que disipó la oscuridad. Ana la sostuvo en sus brazos. Una oleada de amor y alivio la inundó. Elías observó, una emoción desconocida hinchándose en su pecho. Era un milagro en medio de la desolación. La niña era un símbolo de su resiliencia, de la familia que habían encontrado en el lugar más inesperado. Su nombre, Lily, fue el primero que Ana susurró. Con Lily en sus brazos, Ana miró a Elías. Ella nos necesita, dijo, su voz suave pero cargada de una nueva fuerza. Elías asintió. La pertenencia que habían buscado, la seguridad, la sanación, estaban en esa pequeña vida. La presencia de Lily consolidó su unión. Ya no eran solo un ranchero y una novia comprada. Eran una familia. A pesar de las amenazas externas, a pesar del juicio inminente, habían creado un santuario de bondad. Las cicatrices permanecían, pero la curación había comenzado en el abrazo silencioso de esa nueva unidad. La llegada de Lily trajo una luz tenue al rancho, pero también intensificó la presión. El sheriff y la señora de la iglesia no habían olvidado su amenaza. El invierno se acercaba, y con él, la escasez. La sequía no cedía, y el pozo del rancho, su única fuente de agua, comenzaba a dar signos de agotamiento. Elías sentía el peso de la responsabilidad, no solo por él y Ana, sino por la pequeña Lily. La lealtad entre ellos, apenas consolidada, estaba a punto de ser puesta a prueba por la dura realidad de su existencia. Un día, Elías regresó del pueblo con una expresión grave. Había ido a intentar negociar un préstamo más, a vender algunas de sus últimas posesiones para comprar provisiones. El banquero, un hombre de rostro duro y mirada fría, le había negado la ayuda. «Nadie va a prestarle dinero, Elías», le había dicho el banquero. «No con esa mujer y ese niño en su rancho. Es un riesgo. La gente habla. Dicen que no es más que una deshonra. Su rancho no vale nada. No hay agua, no hay futuro». Era la voz de la comunidad, de la desesperación malinterpretada como debilidad, una falsa acusación de negligencia. Ana escuchó sus palabras en silencio, acunando a Lily. La vergüenza,
Esa vieja conocida intentó aferrarse a ella. Quizás tenían razón, susurró, su voz apenas audible. Quizás soy una carga, un peso sobre ti, y ahora sobre Lily. No merezco esto. La duda, la incertidumbre, amenazaban con resquebrajar la frágil paz que habían encontrado. Elías la miró, sus ojos llenos de una determinación silenciosa. No digas eso, Ana. No eres una carga. Nunca lo has sido. Y Lily es lo único que nos queda. Lucharemos por ella. La amenaza de que les quitaran a Lily se hizo más inminente. El invierno se cernía como un lobo hambriento. Elías sabía que necesitaba un plan, una elección que los protegiera. La única opción que le quedaba era vender la mayor parte de lo poco que poseía, su ganado. No era mucho, pero podría darles unas semanas más. Comprar tiempo significaría un golpe casi mortal para el rancho, quizás el fin de su sueño de una vida independiente. Sacrificar riqueza por la familia era una victoria silenciosa, pero dolorosa. Ana, aunque asustada, se mantuvo fuerte. Vio la decisión en los ojos de Elías. Comprendió el sacrificio. Una tarde, el sheriff regresó, esta vez acompañado por la señora de la iglesia, sus labios apretados en una línea de desaprobación. Elías, dijo el sheriff, hemos venido a evaluar la situación, el bienestar del niño. Las quejas sobre su capacidad para mantenerlo han aumentado. La señora de la iglesia asintió con fervor, sus ojos posados en Lily con una mezcla de piedad y juicio. Elías se interpuso entre ellos y la cabaña. No hay nada que evaluar, dijo con firmeza. Tenemos comida, tenemos refugio y tenemos una familia. Lily está segura aquí. La señora de la iglesia intentó hablar, pero Elías la interrumpió. Este no es un hogar de deshonra, es un hogar de elección, de pertenencia, y nadie nos lo quitará. Era una afirmación, una lealtad puesta a prueba y encontrada inquebrantable. La amenaza se cernía, el conflicto era palpable, pero la resolución de Elías era una muralla. Era una victoria silenciosa. La tensión se rompió en el patio del rancho. La señora de la iglesia, acostumbrada a la sumisión, se sintió ultrajada por la osadía de Elías. Sus labios se movieron, formando palabras de condena, pero Elías se mantuvo firme. El sheriff, por su parte, se veía incómodo. No había llegado con la intención de un enfrentamiento directo, sino de una inspección disuasoria. Elías sintió que la situación se aceleraba ligeramente, el conflicto externo amenazando con desbordarse. La moralidad ambigua de las figuras de autoridad se revelaba en su máxima expresión. Escuche, Elías, dijo el sheriff, tratando de mantener el control. La ley es la ley. Necesitamos asegurar que el niño esté en un entorno adecuado. Si hay dudas sobre su capacidad, tengo la autoridad para... Elías lo interrumpió, su voz baja y resonante. Usted tiene la autoridad para hacer cumplir la ley, sheriff, no para juzgar los corazones de las personas. Ana no es una delincuente, es mi esposa, y Lily es mi hija. Y el hogar que hemos construido, por humilde que sea, está lleno de más bondad que muchos de los que se esconden tras las cortinas de esta ciudad. Ana salió de la cabaña, Lily en brazos, envuelta en una manta. Su aparición fue silenciosa, pero poderosa. No había súplica en sus ojos, solo una dignidad recién descubierta. La presencia del niño inocente en peligro era el catalizador. La señora de la iglesia la miró con una mezcla de horror y fascinación. Ana, con una calma que sorprendió incluso a Elías, se acercó. Nadie me quería. Me arrojaron. Pero Elías me dio un hogar. Él me dio una elección cuando no tenía ninguna. Y esta niña, dijo, mirando a Lily, esta niña es una bendición. Ella está segura aquí, más segura que en cualquier lugar donde la bondad sea un lujo. Su voz era un susurro,
pero su convicción, una afirmación. El sheriff dudó. Vio la verdad en los ojos de Ana, en la postura protectora de Elías. Vio que no eran personas rotas, sino que luchaban por reconstruir algo. El peso de su propia conciencia pareció superarle por un momento. La señora de la iglesia, sin embargo, no cedió. Escuché que vendió su ganado, Elías. Está arruinado. ¿Cómo piensa mantenerlos? Es una irresponsabilidad. Su voz se elevó, histérica. Era la acusación más dolorosa, la desesperación malinterpretada como debilidad. Elías la miró, sus ojos fríos como el invierno. Sí, vendí mi ganado. Lo hice para alimentar a mi familia. Lo hice para protegerlos. Esa es la elección de un hombre. ¿Usted ha sacrificado algo, señora, por la bondad de otros? ¿O solo se ha dedicado a señalar las cicatrices ajenas? Era un ataque directo, una confrontación de las figuras de autoridad moralmente ambiguas. El sheriff tosió, incómodo. Los momentos de respiro desaparecieron. La tensión se disparó. La señora de la iglesia se quedó sin palabras, su rostro enrojecido. El sheriff, con un suspiro, pareció tomar una decisión. Bien, ya he visto suficiente. Elías, si hay más quejas, o si la situación empeora, volveré. Su voz ya no tenía la misma autoridad. Era una victoria silenciosa, una afirmación de la lealtad. No era un triunfo heroico, sino la elección de quedarse, de proteger. Ana sintió que el miedo retrocedía, reemplazado por una ola de gratitud hacia Elías. Habían resistido la tormenta, habían afirmado su derecho a existir, a pertenecer. No estaban rotos. El sheriff se marchó, llevándose consigo a la furiosa señora de la iglesia. El silencio que quedó en el rancho era diferente, no el de la incertidumbre, sino el de la victoria ganada a pulso. La confrontación había vaciado la tensión que se había acumulado durante semanas. La amenaza externa se había disipado. Al menos por ahora, Elías y Ana se quedaron en el patio. El viento seco les acariciaba el rostro. Lily durmió tranquilamente en los brazos de Ana. La batalla por su derecho a ser una familia había sido silenciosa, pero la más significativa de sus vidas. El invierno llegó, implacable, pero ellos estaban mejor preparados de lo que esperaban. Elías había usado el dinero de la venta del ganado con sabiduría, comprando lo esencial. La cabaña, antes solitaria, ahora resplandecía con el calor de una chimenea encendida y la presencia de Lily. La escasez aún era una realidad. La amenaza de la ruina financiera persistía, pero ya no era abrumadora. Había una nueva forma de riqueza, una que no se medía en dinero o propiedades, sino en la pertenencia y el amor encontrados. Ana, con el tiempo, comenzó a florecer. Las cicatrices de su pasado permanecían, grabadas en su memoria, pero ya no la definían. La bondad inquebrantable de Elías, su lealtad silenciosa, habían sido un bálsamo para su alma herida. Ella descubrió una fuerza interior que no sabía que tenía. Los girasoles, a pesar de la sequía, habían crecido y florecido, un símbolo de su propia resistencia, de la sanación. Eran pequeños, pero sus cabezas amarillas se inclinaban hacia el sol, negándose a marchitarse. Elías también había cambiado. El peso de la soledad se había levantado de sus hombros. La presencia de Ana y Lily había llenado el vacío. Había descubierto la alegría de una compañía genuina, de un propósito más allá de la mera supervivencia. Ver a Lily reír, escuchar los suaves murmullos de Ana mientras acunaba a la niña, eran tesoros que ninguna cantidad de dinero podía comprar. El rancho seguía siendo un lugar de lucha, pero ya no era un lugar de desesperación. Era un hogar. Hubo momentos de respiro, tardes en las que Elías y Ana se sentaban en el porche, observando el vasto cielo, Lily dormida entre ellos. No se necesitaban palabras,
La paz que sentían era agridulce. Sabían que el camino no sería fácil, que las dificultades volverían a golpear a su puerta. El juicio de la comunidad no se había desvanecido por completo, solo se había retirado a los susurros. Pero ellos habían elegido permanecer, elegido luchar, elegido el uno al otro. Esa era su victoria. La resolución no fue un final grandioso, sino una serie de victorias silenciosas. Elías no se había hecho rico, ni Ana había borrado su pasado, pero habían encontrado algo mucho más valioso, un sentido de seguridad, de confianza, de que no estaban rotos. La familia que habían formado era poco convencional, forjada en la desesperación y la necesidad, pero era una familia real. La carga compartida se había convertido en una fortaleza. La curación había comenzado, no por arte de magia, sino por la simple elección de la bondad. Los años pasaron, y con ellos, la tierra comenzó a sanar lentamente. La sequía no se rompió de la noche a la mañana, pero las lluvias intermitentes, como lágrimas de esperanza, empezaron a empapar el suelo. Lily creció, una niña de ojos brillantes y risa contagiosa, ajena a los tormentos de su origen. Ella era la encarnación de la paz que Elías y Ana habían encontrado, la afirmación de que la vida podía brotar incluso del suelo más árido. Su presencia silenciosa era un recordatorio constante de la elección de bondad que había cambiado sus vidas. Ana a menudo observaba a Elías y Lily jugando en el patio. La niña corría libremente, su cabello volando como la hierba bajo el viento. Elías, el hombre antes tan solitario y reservado, ahora irradiaba una calma y una alegría que nunca había imaginado posible. La transformación era profunda. Había una verdad en la simple imagen de un padre jugando con su hija, una verdad que trascendía la historia de vergüenza y abandono. Ella lo vio no como un salvador, sino como su compañero, su roca. Reflexionaba sobre el día en que la compró por $65, sobre la extraña mezcla de humillación y salvación. Elías nunca le había permitido sentirse menos que igual. Nunca la trató como una posesión. Había una diferencia fundamental entre ser comprada y ser elegida. Él había elegido su humanidad por encima de la conveniencia, su dignidad por encima del juicio de la comunidad. Las cicatrices de su pasado seguían ahí, una parte de ella, pero ya no eran su definición. Había encontrado la sanación en la pertenencia, en la silenciosa aceptación de su propia historia. Elías, por su parte, sentía la gratitud profundamente. La cabaña, antes una extensión de su propia soledad, ahora era el centro de su universo. Había descubierto que el rancho no era solo tierra y ganado, sino un hogar, un santuario. La carga de la vida, que antes lo había aplastado, ahora era compartida y, por tanto, aliviada. Observaba a Ana, la mujer que había llegado a su vida como una tormenta de invierno y que se había convertido en el sol que derretía su corazón endurecido. El juicio de la comunidad nunca desapareció por completo. Siempre habría quienes susurraran, quienes recordaran el pasado de Ana, la extraña boda, pero sus voces ya no importaban. La amenaza se había desvanecido en el eco. Elías y Ana habían construido su propia comunidad, una hecha de lealtad, confianza y amor incondicional. La elección que habían tomado aquel día polvoriento había resonado a través de los años, llevando a una paz agridulce. No era un final de cuento de hadas. No había riqueza ni glorias heroicas. Era una paz forjada en la lucha, en la comprensión de que la bondad y la pertenencia a menudo se encuentran en los lugares más inverosímiles y en las circunstancias más difíciles. El rancho seguía siendo un lugar de trabajo duro, pero ahora era un lugar de esperanza. Miraban hacia el horizonte, hacia el sol naciente, sabiendo que el futuro traería nuevos desafíos, pero también sabiendo que no los enfrentarían solos. No estaban rotos,
Estaban juntos, una familia, bajo el vasto y silencioso cielo.